Un atento y cordial saludo, amigos y amigas de Voz Andina Internacional. Empezamos aquí un nuevo capítulo, una nueva entrega de Diálogos Universitarios. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, para lo cual hemos invitado al docente Agustín Grijalva acá a nuestra cabina para hablar del mismo. Un atento saludo también, Agustín. Muy buenos días, Ramiro, y gracias por la invitación. Les presento a Agustín. Él es abogado, doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en ciencias políticas por la Universidad de Kansas, Lawrence, PhD en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh. También se ha desempeñado como juez constitucional. Así que con esa categoría vamos a tratar este tema. Se está planteando, así como Ecuador fue pionero en dar a la naturaleza los derechos a los que tiene, dar en este caso específico a un bosque la categoría de coautor de una creación musical. Interesante, ¿no? Ya lo vamos a tratar precisamente con quien está más enterado y ver qué aspectos legales suscita esta iniciativa. Así que, Agustín, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se puede interpretar esta idea, esta iniciativa de una canción que no es que fue escrita en el marco de un ambiente natural, de un bosque, sino que el bosque ha participado? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo se encuentra esta situación, Agustín? Bienvenido. Sí, Ramiro, efectivamente, esta es una iniciativa de la Universidad de Nueva York, que lleva adelante un proyecto que se denomina More Than Human, que es un proyecto interdisciplinario en que participan científicos, artistas, abogados, investigadores sociales, filósofos de todo el mundo, ¿no? Han observado que en el caso del Bosque Los Cedros, que en el 2021 fue declarado como titular de derechos, por lo cual a su biodiversidad, al agua, a sus especies en riesgo, en extinción, por lo cual quedaron insubsistentes concesiones mineras que ya estaban otorgadas allí por el Estado ecuatoriano, pues consideraron que también esta experiencia que algunos de los miembros de MOD, de este grupo de la Universidad de Nueva York, ellos tuvieron una experiencia, porque ellos visitaron el bosque, y entonces allí realmente los sonidos de la naturaleza les inspiró una creación musical, ¿no? Que dio lugar a la composición The Sound of the Forest, y que está disponible, por cierto, de forma libre en internet. Pero ellos lo que sostienen es que esta obra musical sería imposible que exista sin la interacción con el bosque, ¿no? Realmente no se trata simplemente de registrar sonidos de la naturaleza y luego agregarlos a un audio. No es eso lo que sucedió, sino que hay una interacción profunda, compleja, de estos artistas, que son uno de ellos Cosmo Sheldrake, un músico inglés, otro Robert Macfarlane, que es un muy conocido escritor, naturalista también británico. Está también César Rodríguez, que es un abogado colombiano, justamente profesor en la Universidad de Nueva York, y Juliana Furchi, que es una destacada micóloga chilena. Y entonces ellos, este grupo, pues en su visita al bosque, registran los sonidos y crean la obra musical, y su experiencia y su planteamiento ante la Oficina de Derechos de Autor del Ecuador, aquí en Senadi, es que la obra simplemente sería imposible, tal cual existe, sin esta interacción
entonces lo que corresponde es reconocerlo como coautor. Es interesantísimo, reitero el término, de trabajar en este sentido, en este ambiente y con esa perspectiva. Vamos ubicándonos, sobre todo para nuestra audiencia. El Bosque de los Cedros queda al norte del país, ¿no? En la provincia de Imbabura. Así es, en En el colinda declive con oriental. sí, en el valle de Intag, ¿no? Básicamente. Es parte del Chocó andino, que como sabemos es una de las áreas más biodiversas del mundo, un hotspot. Y el bosque en particular, pues alberga especies raras, especies en riesgo, especies endémicas. Por ejemplo, allí se ha identificado la presencia del mono araña, del oso de anteojos, de decenas de especies de orquídeas, ¿no? Endémicas, cientos de especies de polillas. Realmente es un área intensamente investigada, porque existe ahí una estación científica, y por años científicos de todo el mundo han llegado allí y han realizado investigaciones, de manera que hay sólido conocimiento sobre su altísima biodiversidad, lo cual se presentó a la Corte Constitucional en el momento en que justamente conoció el caso que mencionábamos, ¿no? De hecho, yo como juez ponente en ese entonces recibí una carta firmada por 1000 científicos de todo el mundo, creo que eran más de 1000, no recuerdo exactamente sobre los... Sí, y muchos de ellos habían hecho trabajo de campo, o habían escrito o conocían, ¿no es cierto?, sobre esta área de altísima biodiversidad, ¿no? Y como digo, los movimientos sociales, los científicos, los artistas integraron una campaña realmente notable en defensa del bosque, ¿no? Y la Corte finalmente, con toda la evidencia científica y un análisis jurídico también muy consistente, pues determinó que allí realmente sería una violación de los derechos de la naturaleza desarrollar actividad minera de alto impacto, ¿no? Voy a pedir ahora mismo a nuestro productor técnico, Tito Chela, que nos ponga la canción, que tiene una introducción un poco extensa de esto que estamos hablando, los sonidos de este bosque, The Song of Forest, como se llama la canción. Ustedes podrán identificar ahí, con un mínimo de concentración, los pájaros, algunos mamíferos, el agua que corre por este bosque y muchos de los bosques ecuatorianos, un poco de lluvia, y luego se da paso ya a la parte humana, le podemos decir, como es el canto y la instrumentalización que hacen estas personas que ha mencionado Agustín Grijalva. Así que, y lo va a mantener Tito mientras conversamos de fondo esta canción. Así que, ahora, ¿cuáles son los pasos legales que se están haciendo para darle la coautoría al Bosque de los Cedros de esta creación musical? Bien, mientras justamente el grupo MOT asistía a la COP sobre biodiversidad en Cali, el mismo día un equipo acá de abogados, CELID Plural, que trabaja en defensa de derechos de la naturaleza y derechos humanos, por pedido de la Universidad de Nueva York, presentamos formalmente al SENADI, llenando todos los formularios, presentamos una solicitud, ¿no?, de que se reconozca al Bosque de los Cedros como coautor de esta obra musical. Realmente fue muy grato, a mi modo de ver, muy responsable, diría yo, la actitud de la directora del SENADI, de sus asesores, que cuando concurrimos con el alcalde de Cotacachi, que también está apoyando
como apoyó la demanda del Bosque Los Cedros respecto a la minería, también está apoyando este registro de coautoría en la obra musical del Bosque Los Cedros. Concurrimos y muy amablemente la directora con sus asesores nos recibió para que expliquemos un poco el sentido del asunto, porque obviamente, digamos, esta sería la primera vez a nivel mundial que se registra la coautoría de un ente natural. Es decir, aquí estamos realmente cuestionando, sí, es un nuevo paradigma en derechos de autor. Allí le indicábamos a la directora, vamos a poner a discutir, digamos, internacionalmente a los especialistas, ¿no?, sobre esta temática. Nosotros tenemos un análisis jurídico muy sólido al respecto, y nos supieron manifestar que pues van a solicitarnos, a requerirnos formalmente información adicional. Y por eso me decía que me pareció muy responsable, porque claro, el SENADI lo que quiere es estar debidamente informado, documentado, analizar con prolijidad los argumentos, los análisis, ¿no?, jurídicos e interdisciplinarios que tenemos al respecto para luego decidir. Así que estamos a la espera de estos requerimientos de información del SENADI. En todo caso, Agustín, ¿qué significaría este reconocimiento, ¿no? Protección ecológica, recursos económicos. ¿Cuál sería la proyección e impacto que puede tener un reconocimiento de este tipo a un ente natural, como usted lo dice? Me parece que hay dos impactos fundamentales. Uno es de carácter simbólico, ¿no?, epistemológico, fundamental, que es el que dejemos de ver a la naturaleza como un depósito de objetos muertos, ¿no? El derecho de autor, lamentablemente, que surge fundamentalmente en la época del Renacimiento europeo, ve a la naturaleza como algo sin creatividad, sin inteligencia, sin niveles de conciencia, sin aporte estético, ¿no? Respecto a lo cual, pues los seres humanos allí nos aproximamos, tomamos estos objetos inertes y nosotros somos los únicos creativos, somos los únicos que tenemos sentido estético, ¿no es cierto?, que podemos generar algo original. Y a mí me parece que esto es absurdo. Sí, no es eso es realmente una tontería que no desdice, contradice lo que es la historia del arte. Muy bien indicaba Ramiro, en la canción podemos oír cómo inicia con los sonidos de la naturaleza. Y así nació la música. Cuando los seres humanos escuchaban la naturaleza, ¿no es cierto?, los ritmos, las melodías de la naturaleza, y comienzan a imitarla. Y obviamente los seres humanos hemos hecho música con los objetos de la naturaleza. Nuestro propio sistema auditivo es obviamente natural. Nacen los instrumentos musicales de ahí. Sí, ¿no? Entonces, y digamos, sobre esto se reflexiona, ¿no?, en el mundo de la acústica, de la teoría musical, ¿no?, qué podemos considerar música, qué no. De manera que tenemos que cambiar ese paradigma. En este momento de cataclismo ambiental, climático, es el momento de abandonar esta cosificación de la naturaleza, darnos cuenta que es un sistema de sistemas de alta complejidad, ¿no es cierto?, que allí hay procesos de comunicación, de lenguaje. Esto la etología ahora lo ha develado con total claridad, ¿no?, la comunicación entre animales, por ejemplo, y que obviamente son sistemas altamente complejos y que han sido fuente de inspiración para la labor estética de los seres humanos, pero que desde Pitágoras, ¿no?, se reconoce que por esa complejidad, esas proporciones, esa belleza que despliega la naturaleza, pues obviamente no puede ser tomado como un objeto inerte, ¿no?, sino que es un sistema vivo, ¿no?, vivo,
Y en este caso que estamos comentando, pues un sistema vivo del que somos parte y con el cual estas personas y los artistas en general pues interactúan, dando lugar de forma conjunta a obras como La canción de los cedros. Bien, vamos a... solamente estoy olvidando un asunto, perdón, que en la parte económica, que es fundamental. Todos los recursos, los fondos que se recaben de esta canción, que ya está circulando internacionalmente, van a ser en su 100% donados para la conservación del bosque Los Cedros, ¿no? Es decir, aquí no hay ningún interés económico y es más, rechazamos que haya cualquier intento de mercantilización, ¿no? De hecho, algo próximo se produce con Apple Music y otras plataformas en que los artistas también están donando en esos casos parte de sus regalías para conservación. Pero acá no se trata de comercializar la naturaleza, todo lo contrario, de reconocerla como un sujeto vivo. Muy bien, Agustín. A propósito de lo que acaba de decir Agustín, pueden encontrar en YouTube, poniendo en el buscador simplemente Sound of Forest, y ustedes tendrán ahí la canción para que la aprecien, comenten, para que den likes o no, o dislikes también, ¿no es cierto? En este sentido. Y ahora le voy a pedir a Tito que nos haga escuchar un poquito más, que le sube el volumen en lo referente a la letra de la canción, al canto humano que también se escucha ahí. Mientras yo le pregunto a Agustín, ¿qué es lo que dice en la letra el autor Robert McFarlane? Sí, bueno, son varios coautores, ¿no? Ajá. No es el texto solo de él como escritor. No. Por eso ellos, digamos, son coautores junto con el bosque, ¿no? Allí es interesante notar esto que se repite. Es también, los derechos de la naturaleza son también una experiencia intercultural. Y yo creo que como decíamos, interdisciplinario y además intercultural. Y es interesante que en la canción se escucha la letra tanto en inglés como en castellano, ¿no es cierto? Y en el caso del castellano hay una recurrente mención de los ríos. Y es que en Los Cedros nacen 4 ríos, ¿no? Es una fuente hídrica muy importante. Por eso en la sentencia de Los Cedros se analizó también el derecho al agua, no solo de los seres humanos, sino de todas las especies y del ecosistema. Porque alrededor del bosque Los Cedros pues hay agricultores, hay campesinos, para los cuales esa agua, que por cierto es prístina, es vital, es fundamental, porque sus labores agrícolas, ¿no es cierto?, su propia alimentación, subsistencia, depende de esa agua. Y entonces por eso en la sentencia se planteó la defensa del agua, del derecho al agua también, ¿no? Y es interesante que escuchamos justamente esta referencia al agua y los sonidos del agua, ¿no es cierto?, de los murciélagos, que en musicología, en acústica se ha estudiado. Hay todo un sentido de ritmo allí, ¿no es cierto?, en el aleteo de los murciélagos. Uno de los coautores, el músico Cosmo Sheldrake, él dispone también de tecnología muy especial para captar estos sonidos, ¿no? Puede captar sonidos de cómo suena el suelo, cómo suena un tronco, la savia que corre por un tronco, con tecnología especial. De manera que allí también está este aspecto interdisciplinario, ¿no? Que es el uso de la tecnología, pero no para producir, digamos, sonidos, sino para captar los sonidos que ya existen en el bosque, ¿no? Que el oído humano o otros instrumentos, digamos, no podrían captar. Entonces, como digo, la obra tiene este carácter interdisciplinario también, ¿no? Distintos profesionales de distintas áreas, distintas especies presentes allí, distintos idiomas, ¿no?
En ese sentido, digamos, es un símbolo también de los derechos de la naturaleza. Así es, Agustín. Esta no es la primera vez en que la naturaleza y sus sonidos, porque es un ser vivo, inspiran creaciones de otro tipo al ser humano. Les quiero hacer escuchar un fragmento de Yupak Chani, que también tiene este sentido, y vívanlo auditivamente, sobre todo este momento. Continuamos ahora en este trabajo. También ha inspirado otras creaciones y les quiero participar desde Saga TV un texto, un poema que está muy vinculado con lo que estamos hablando en esta sesión de diálogos universitarios con Agustín Grijalva. Escuchemos. En el Chocó andino hay un bosque que pelea contra el gobierno. Hoy en mi saga, la danza de la lluvia de los cedros. Dicen que la vida en las profundidades de los cedros se activa con el aleteo de una polilla. Su movimiento enciende una cadena de susurros entre miles de especies que terminan en la voz de las aves cantando que el ascenso debe empezar. Las serpientes se arrastran entre la profundidad del bosque. Las hojas se mueven casi imperceptiblemente, pero suenan, y el conjunto es música. Hasta las orquídeas aportan sus tonos para anunciarse, pero todo se detiene con el rugir de un jaguar. Con un manotazo marca un árbol que sacude los espíritus afuera de los cuerpos de todos los presentes. La ceremonia ha empezado. Los espíritus se reconocen como iguales y en una sutil danza se unen en una sola energía que se empieza a elevar. Sube, sube y se repletan las nubes y se condensa. Cada gota que cae es el espíritu de cada ser vivo que regresa a su cuerpo. Cada gota es vida, que solo puede seguir trayendo vida si existe en conjunto. Y cada vida depende de otra vida, y nosotros de ella. Una vez terminada la danza, todos vuelven a sus cuerpos y siguen recorriendo los cedros, esperando a la siguiente llamada al ascenso. Actualmente el bosque protector Los Cedros está luchando por una biodiversidad inigualable. Está luchando por mantener un ecosistema que, aunque ya comprometido, ha sido expuesto a los daños de un proceso minero por el gobierno que supuestamente debe ampararlo. Hay varias formas de involucrarse para proteger el bosque, pero principalmente es informándose. Una búsqueda rápida sobre estos corredores de vida que tenemos en nuestro país nos acercará aún más a nuestra tierra. Igual les dejamos más información para que se enteren cómo pueden ayudar a proteger estos bosques y estas especies. Eso nomás. Hasta la próxima saga. Bien, continuamos. Gracias por estar con Voz Andina Internacional, aquí en nuestra cabina Agustín Grijalva, hablándonos de la coautoría de un bosque para una canción que ahora mismo se está difundiendo y se está reclamando, se puede decir, o planteando la autoría y los derechos de creación de una canción, de una pieza musical. Agustín, ¿cómo han confluido o qué resultados ha habido, porque es de este año las iniciativas? ¿Cómo resumiría los impactos, las reacciones, mejor, que han habido hasta el momento, tanto en nuestro país y sobre todo internacionalmente respecto al planteamiento? Sí, varios medios internacionales han recogido la iniciativa con mucho interés. Fue reportado por The Guardian, por Al Jazeera, ¿no? Por también un medio canadiense, uno de los más importantes, y otros medios internacionales también. Bueno, acá diría que se ha difundido más a nivel internacional que nacional, ¿no? Y me parece que conforme la iniciativa avance,
cuando ya el SENADI pues, nos dé una respuesta, esto volverá a ser noticia. La idea es plantear un debate, ¿no? Porque realmente nos parece que uno de los factores determinantes que nos ha llevado a esta debacle ecológica es la visión que tenemos de la naturaleza, ¿no? Como decíamos anteriormente. La Corte Constitucional ecuatoriana, que es pionera, referente mundial en esta materia, pues ha dicho, ¿no?, que además de los derechos propios de la naturaleza, de los ecosistemas, a su reproducción, a sus ciclos, a su estructura, pues hay otros derechos, ¿no? Por ejemplo, derechos de tipo procesal. La justicia no solo tiene que atender a los seres humanos, también tiene que haber justicia para la naturaleza, para las especies que hemos llevado al borde de la extinción, para los ríos que estamos contaminando, ¿no?, para los bosques que son también nuestros pulmones. Y que se han quemado salvajemente en América Latina, que están desapareciendo alrededor del mundo con los incendios forestales, ¿no? Entonces, realmente es fundamental que yo digo en todas las áreas, hay que ir hacia un nuevo paradigma, en el derecho, en las ciencias, y el caso de los cedros lo atestigua, porque se trata de científicos sensibilizados, y diría en muchos casos por los artistas incluso, ¿no?, que proveyeron información contundente de lo que se iba a destruir allí, si es que se mantenía la actividad, se iniciaba la actividad minera. Y así, todas las áreas, ¿no? En todas las áreas tenemos que tener una ecologización, ¿no?, de la educación, en las ciencias sociales, porque hemos vivido en una civilización de espaldas a la naturaleza, que ha hecho abstracción de la naturaleza, y eso no puede continuar, nos está llevando a una suerte de suicidio planetario. Se presume, Agustín Grijalva, que esto puede ser largo, el trámite en el SENADI. Puede ser, depende mucho de la respuesta del SENADI. Si es que el SENADI nos niega el registro, nosotros agotaremos los recursos administrativos. Hay un recurso administrativo dentro del propio SENADI para insistir en la inscripción. Si es que el SENADI mantiene esa posición de no registrar la coautoría del bosque, para lo cual no hay ninguna norma que lo prohíba, ¿no? Porque la norma dice que la naturaleza no puede ser autor, la norma ecuatoriana, pero no dice nada sobre la coautoría, que es nuestro planteamiento. Si es que eso no se aceptara, nosotros vamos a presentar una acción constitucional, una acción de protección, de defensa de esos derechos, y continuaremos, si es necesario, hasta la Corte Constitucional con este empeño. Muy bien, Agustín, muchas gracias por haber venido ahora a Voz Andina Internacional. Yo quisiera pedirte, Agustín, para concluir, ¿no?, un pensamiento, porque mucha gente, o habremos suscitado en nuestra audiencia inquietudes sobre qué puedo hacer yo para colaborar con esta iniciativa. ¿Qué podríamos decir para cerrar esta conversación, Agustín, a todos quienes están preocupados o hemos dejado preocupados o simplemente motivados para proseguir, apoyar con esta iniciativa? Qué interesante pregunta. Yo diría que en la labor que hace cada uno de nosotros, ¿no?, en el trabajo, la actividad, las relaciones sociales que tiene cada uno de nosotros en su espacio, en el espacio en el que se encuentre, deberíamos hacer el esfuerzo de imaginar cómo hacer ese mismo trabajo, pero tomando seriamente en cuenta a la naturaleza. Por ejemplo, los médicos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha dicho, es absurdo, a partir del COVID, ¿no?, y muchos otros organismos internacionales dicen, es absurdo pensar que hay una salud humana y una salud de la naturaleza. Hay una sola salud. De manera que si hay un deterioro ambiental, esto inevitablemente lleva al deterioro de la salud humana. Y eso fue el COVID, ¿no?
tiene su origen en manipulaciones zoogenéticas al final, ¿no? de ese virus. Y así en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. Las personas, se me ocurre, por ejemplo, que trabajan en derechos humanos. Pero ¿cómo los derechos humanos, derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la vivienda, pueden ejercerse también considerando esta dimensión ecológica, ¿no es cierto? Los educadores que mencionábamos, pues es fundamental, esencial, ¿no? Y en todas las áreas, los arquitectos, los ingenieros, los técnicos, los científicos. Es que no podemos seguir viviendo una civilización que hace abstracción de nuestra fuente de vida. Eso no solamente que es ilógico, sino que al final lleva a una violación de los derechos humanos. Entonces yo diría reflexionar, informarse de este tipo de iniciativas y actuar, dejar de ser seres humanos que ficticiamente pretendemos existir sin la naturaleza cuando nuestra propia existencia depende de ella, nuestro propio cuerpo es naturaleza y también, como hemos conversado ahora, ha sido y será, esperamos, una fuente inagotable de inspiración y de belleza. Que así sea, Agustín. Muchas gracias por venir ahora a Voz Andina Internacional y dejarnos estas inquietudes sobre nuestra vida y la vida de la naturaleza. Será hasta una próxima oportunidad. Nuevamente nuestro agradecimiento y que esta causa siga para adelante. Muchas gracias, Ramiro. Hasta pronto, audiencia de Voz Andina Internacional.